Bueno, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a la Iglesia Puerta del Cielo de Clavería, aquí en este discipulado, en el cual hemos estado siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesús en todo su ministerio y nos hemos sorprendido con este andar, con estos milagros, con, con el desarrollo que ha tenido también este ministerio, como ha llegado a ser conocido en todos estos lugares y en cada uno de ellos el impacto que ha tenido nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy pues vamos a iniciar un nuevo tema, vamos a decir, para seguir caminando con Él. Así es, vamos a continuar con lo que el Señor estaba haciendo en la región de Galilea. Recordamos que pues ahí fue donde él decidió comenzar, ahí pasó su adolescencia, su juventud, sus primeros años de adultez, ¿no? Entonces, ahí fue donde él eligió, de ahí tomó a sus discípulos, en fin, ahí fue donde comenzó él su ministerio público, ¿no? Y la parte donde se da a conocer. Y vamos a estar siguiendo un poco lo que dice el Evangelio de Marcos en su primer capítulo, y ahorita en esta primera parte vamos a ver del 21 al 28, no lo voy a leer, pero aquí lo vamos a ir desglosando poco a poco. Entonces dice Marcos 1:21. Entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Verdad? Entonces vemos que el Señor Jesús, fiel a su llamado, ¿verdad? Él enseña en toda oportunidad que tiene. Y si estaba en Capernaum, en una ciudad que era importante en aquella región, en aquel tiempo, entonces, pues él en los días de reposo, pues aprovechaba la oportunidad para enseñar aquello por lo que pues fue primero reconocido y después fue pues hasta perseguido, porque veía las cosas de una manera diferente, las enseñaba de una forma distinta a como lo hacían los fariseos, ¿verdad? Que eran quienes tenían de alguna manera pues la primacía en la enseñanza. Y entonces el Señor Jesús, un día de reposo, está en Capernaum, pues va a la sinagoga y ahí comienza a enseñar. Ya vemos también que esto lo hizo en un día de reposo, en un sábado, lo cual, ¿qué nos está indicando? Bueno, pues que el Señor Jesús guardaba la ley, ¿verdad? La ley indicaba que el sábado tenía que haber reunión de toda la congregación, y entonces Jesús no lo dejaba de hacer, sino que si estaba en donde estuviera en un sábado, en un día de reposo, pues él iba a buscar la forma de asistir a la sinagoga para cumplir con el mandamiento, y pues porque además él lo disfrutaba, ¿no? Le gustaba hacerlo, le gustaba leer, le gustaba enseñar. La iglesia de aquel tiempo, la iglesia primitiva, siguió haciendo lo mismo. Nada más, el único asunto es de que el partimiento del pan ya no lo hacían en el sábado, sino que lo hacían en el domingo, que era el primer día de la semana. Y esto era así, pues un poquito en memoria de lo que el Señor Jesús había hecho estando todavía entre ellos, en la noche que fue entregado, bueno, la semana que fue entregado, el primer día de la semana es cuando hizo este partimiento, y además fue el día en que el Señor resucitó. Entonces, pues para recordar esto, lo estaban haciendo el primer día de la semana, que es nuestro domingo. Dice Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí nos está dando la palabra en Hechos un ejemplo de esta costumbre que tenían, ¿verdad? De que el primer día de la semana, o sea, el domingo, se reunían para hacer el partimiento del pan, y pues aprovechaban, por supuesto, para también tener una enseñanza, para convivir, para conocerse, que pues para practicar esta coinonía, ¿verdad? Esta comunión que tenían todos los discípulos en la iglesia primitiva,
y que pues en algunas ocasiones, por estar congregados en un lugar demasiado grande, se pierde un poco de esta comunión, que es algo de lo que debemos buscar, es algo que tenemos que rescatar, hacerlo en la medida de lo posible, conocer a otras personas dentro de la iglesia y convivir con ellas para que de esta manera pues se pueda cumplir con este propósito de parte de Dios. Nada más aquí una aclaración. Este domingo no tiene que ver con el sábado. Ya el primer día de la semana no tiene nada que ver con el sábado, con el día de reposo. Simplemente eran dos ocasiones distintas. Hay algunos que dicen que ya se cambió el sábado por el domingo. No, no, de hecho, si lo vemos con detenimiento, vemos que eran dos fechas distintas, eran 2 días diferentes, que ahora nosotros, pues al no estar obligados por la ley, no le hacemos ya caso bueno, nunca le hemos hecho caso al sábado, ¿no? Pero para nosotros rige el domingo como el día del partimiento del pan y el sábado, pues no aplica para nosotros por no estar bajo la ley. ¿No? Pues así es. Pero no es una sustitución. No es que uno haya venido a quitar al otro. Son dos circunstancias distintas. ¿Y cómo enseñaba el Señor Jesús? Pues esto causaba muchísimo impacto, ¿no? Porque dice la palabra que se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo pudo haber sido esto tan real, tan vívido, ¿no? Los escribas enseñaban con la letra muerta, ¿no? Y cuando verdaderamente pues el Espíritu Santo está actuando, pues obtenemos pues una palabra fresca, una palabra, y así pienso yo que el Señor era como transmitía el mensaje y pues el Espíritu Santo se movía con toda libertad, no era una cuestión nada más doctrinal y de palabra muerta, ¿no? Como dice la palabra, que pues la letra mata, pero el espíritu vivifica y así debió de ser, ¿no? Y así debe de ser también con nosotros en este tiempo. Y siempre es bueno estarse identificando para que vayamos viendo qué es lo que puede aplicarse en nuestra propia vida también, ¿no? Entonces el Señor enseñaba con autoridad. Y donde de repente se encontraba ahí en ese lugar un endemoniado. ¿Dónde se encontraba? En la sinagoga. Dice en el versículo 1:23, dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Estuve viendo qué es esto de dar voces, ¿verdad? Y estaba gritando, estaba llamando la atención, estaba hablando fuerte y se encontraba ¿dónde? En la sinagoga. Y no creo que haya ido ahí para oír la palabra de Dios y para adorarle a Dios, sino que se manifestó ante la presencia de Jesús, ante el Espíritu de Dios, se manifestó y daba voces, gritaba. El diablo lo poseía y entonces ahí está que cuando el Espíritu se manifiesta ante la presencia de Dios, dio voces, gritó, así, para llamar la atención, para hacerse notar, para causar quejarse, ¿no? causar alguna inquietud, ¿no? Sí, porque generalmente, ¿verdad? Eso es lo que le gusta al diablo, ¿no? Como exhibirse, ¿no? Y aquí lo hizo, y bueno, pues con quién se fue a encontrar. Exacto. Bueno, vemos que este demonio conocía bien quién era Jesús, o sea, él llegó ahí, digamos que por casualidad, pero Jesús no. Entonces, cuando empieza a hacer su numerito y reconoce que ahí está Jesús, bueno, pues entonces va con él y le dice en el 1:24, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Tremendo, tremendo, ¿verdad? Cómo
lo reconoce, sabe exactamente quién es, a pesar de la apariencia humana que pudiera tener, sabía, este demonio sabía quién estaba presente en ese lugar, ¿no? Lo llama Nazareno, reconoce que él es el santo de Dios y también, que ese es lo más tremendo de todo, sabe cuál era su misión, ¿verdad? Vuelvo a leer esta parte. Dice, has venido para destruirnos, porque él sabía para qué había venido Jesús a la tierra. A lo mejor no lo había visto hasta ese momento, pero pues entre ellos saben cómo está el mover y entonces aguas, ¿no? Se han de haber dicho entre ellos aguas, porque por ahí anda el santo de Dios, no se lo vayan a encontrar y pum, pues que se lo encuentra este demonio y lo reconoce y sabe cuál era el propósito para el cual había venido. Es un propósito que lo vemos en un par de escrituras. En Colosenses 2, del 14 al 15, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, esto lo sabían perfectamente estos demonios. Lo sabían para qué se encontraba en ese momento el Hijo de Dios, por qué estaba entre ellos y sabían a qué había venido. ¿A qué había venido? Pues a exhibirlos públicamente, a exhibirlos como farsantes, a exhibirlos como usurpadores, ¿verdad? Como hacedores de maldad. Y si antes habían medio podido pasar desapercibidos, a partir de ese momento ya no iba a ser posible. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús los iba a exhibir delante de todos como lo que eran, no como lo que pretendían ser, sino como lo que eran, ¿verdad? Y vemos aquí en Hechos, también el capítulo 2, del 14 al 15, dice, así que por cuanto los hijos participaban de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces aquí está otro de los propósitos que tenía el Señor Jesús. Vino a traernos libertad, a quitarnos ese yugo de servidumbre que pesaba sobre toda la humanidad. Pues Él vino a quitar esto, a quitar el imperio de la muerte pues al diablo, ¿verdad? A quien era el gobernador en ese momento, en ese tiempo. Entonces, ¿y cómo lo hizo? Pues a través de su propia muerte. Esto como que a veces nos confunde un poco y se nos hace difícil, pero así fue, ese era el plan precisamente para que, vamos a decir que era un plan secreto, ¿no? Era un plan secreto que ni los mismos demonios pudieron descifrar en su momento y por eso cayeron redonditos, actuaron exactamente como Dios había previsto que deberían de actuar. Entonces, así estuvo la cosa. Y estos propósitos lo sabían, pues ya estaba esto escrito desde el Antiguo Testamento, estaba escrito lo que iba a venir a ser este Mesías, pero no se imaginaban la manera en que iba a ser. Esos demonios cuando ven a Jesús, lo reconocen, saben cuál es su propósito y por eso pues ahí se van a hacer su numerito. ¿Va? Entonces aquello que estaban tratando de distraer a las personas que estaban ahí congregadas, bueno, pues ven que ahí se iba a frustrar todo lo que estaban ellos planeando hacer. Sí, yo me imagino, ¿verdad? Que también al gritar, al hacer al decir voces y a decir que era el santo, también era como exhibir también al Señor Jesús para que lo atraparan o para que lo pudieran molestar. Por eso el Señor Jesús los reprendió de inmediato y les dijo, cállate, sal de él. Y aquí es donde vemos la victoria de Cristo. Aquí el espíritu inmundo dice que sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él gritando, haciendo su show, ¿no? Porque para eso es bueno, para exhibir y para hacer show. Y eso es lo que hizo
Y aquí es donde vemos la autoridad del Señor, cómo en ese momento salió, literalmente lo amordazó, literalmente le ordena salir de aquel hombre y sale gritando y le obedece, ¿no? Porque el diablo tiene que obedecer. O sea, no, no es el, digamos, el contrincante, ¿no? Sino que tiene que obedecer. Es una criatura sometida a la autoridad suprema de Dios. Entonces, al ser, eh, al decirle que se vaya, que se salga, pues tuvo que obedecer. Así es que no puede hacer nada contra el Señor. Pero bueno, aprovecha para convulsionar a la pobre criatura que estaba, en la que estaba, ¿no? Y dice que literalmente lo hizo agitarse convulsivamente. Y es esto, ¿no? Él quiere destruir la vida humana, no tolera que una criatura pueda tener el privilegio de estar tan cerca de Dios, de tener esa comunión con Dios. Entonces, pues sí debemos de tener esa conciencia de que el diablo no tiene miramientos para destruir la vida humana y que por tanto, pues la autoridad que nos ha delegado el Señor Jesucristo a nosotros, a nuestra propia vida, pues es esa, ¿no? De que tenemos también esa autoridad delegada de parte de Dios pues para hacerlo huir, para hacerlo salir, en el nombre de Jesús, por supuesto, ¿no? Así es. Y ahí vemos también, claramente, vemos que el enemigo de Satanás no es Dios. No, bueno, al revés. Sí, ¿no? El enemigo de Satanás no es Dios. El enemigo de Satanás somos nosotros. Ah, bueno, sí, ¿no? como iglesia. ¿Por qué? Pues porque Dios, digo, no tiene nada que ver con aquel, es una criatura. Entonces, con quien se enfrenta a Satanás no es con Dios, pues sabe que la tiene perdida. Se enfrenta con nosotros, ¿verdad? Con las personas. Ahí es donde está donde más o menos se podría equilibrar. Y entonces, si no estamos, pues bien puestos en nuestro papel, pues nos puede meter ahí alguna zancadilla, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿esto qué pasa? Nos imaginamos ahí cómo estaba el asunto, la sinagoga llena de gente, este diálogo que hay, este show, estos gritos, este hombre convulsionando. ¿Y eso qué pasa con todos los que estaban alrededor? Bueno, en el 1:27 nos dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿quién es este? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? O sea, no nada más era de que le hablara y lo callara, sino que además obedecían. O sea, el Señor Jesús les dice, cállate y sal de él, y se calló y salió de él, ¿no? Entonces era algo tremendo, algo que nunca habían visto. Si nos ponemos a revisar en el Antiguo Testamento, pues no hay casos de demonios echados fuera. ¿O tú te acuerdas de alguno por ahí? Porque Satanás pues, sabe, ahora sí que conoce su posición y mientras no se le, se haga evidente que está usurpando, él se queda en ese lugar, ¿no? Entonces, nadie había venido con esa autoridad, con ese poder, a ordenar a los demonios que salieran de una persona, pero ocurre con Jesús. Y hay un asombro general, ¿verdad? Y entonces la gente se da cuenta de que esa persona que lo está haciendo trae una enseñanza nueva, tiene una doctrina nueva, una forma distinta de hablar, de enseñar, que corresponde a ese poder, ¿verdad? Eso que el Señor Jesús hablaba, lo hablaba con la autoridad de aquel que está haciendo y está pensando exactamente lo que está diciendo. ¿Verdad? No tengo un discurso para unos y un discurso para otros, sino que el Señor Jesús era el mismo, ¿verdad? Y eso trae autoridad, eso trae la certeza de lo que está hablando es real y se está cumpliendo en la forma en que el Señor lo está manifestando, ¿verdad? Entonces, las personas estaban realmente admiradas, estaban asombradas porque no habían visto a una persona que actuara
como el Señor Jesús lo estaba haciendo en ese momento, que le daba órdenes a los espíritus inmundos y estos lo obedecían. Y después de esto, ¿qué es lo que viene? Bueno, pues ahí mismo dice en el 1:28, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. No había en aquel tiempo ni periódicos, ni medios de comunicación, menos redes sociales, pero de todos modos la noticia hundía, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta de que pues la comunicación de boca a boca funciona y sigue funcionando Y el día sigue de hoy, funcionando. ¿verdad? Entonces, la mejor recomendación, por ejemplo, de un buen Médico. lugar, de un buen médico, de un buen lo que sea, es de boca a boca y también la mejor forma de comunicar que algo no funciona también es de boca a boca. Entonces, este mismo principio se sigue dando exactamente de la misma manera. Y entonces toda aquella provincia, toda aquella zona que estaba cercana a Capernaum, que recordamos que era una ciudad portuaria, ¿verdad? Toda la región del lago de Galilea, pues es impactada con esta noticia y en poco tiempo, muy poco tiempo, todo el mundo sabía quién era Jesús y sabía cuáles eran sus manifestaciones. Sabían que él podía hablar con autoridad, sabían que podía sanar, sabía que enseñaba y esto se da a conocer de una manera muy, muy, muy rápida. Sí, no, y la actividad que tenía el Señor Jesús, porque inmediatamente después de salir de la sinagoga, ¿a dónde fueron? Fueron a la casa de Pedro, de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Ahí fueron saliendo inmediatamente. ¿Y qué fue con lo que se encontraron? Con que estaba enferma la suegra de Pedro. Y inmediatamente después de salir de la sinagoga ya está actuando a favor de esta mujer con esa necesidad. Una mujer que estaba incapacitada por la enfermedad y dice la palabra de Dios en el versículo 1:30a, dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, ¿verdad? Allí, inmediatamente. O sea, es el estar dispuesto, el estar preparado todo el tiempo. No es de que, bueno, ya se terminó mi hora de trabajo, y ya hice mis 8 horas de trabajo y ya ahí queda, ¿no? Sino que el Señor Jesucristo pues estaba para eso, ¿no? Sí, así es. No le fue indiferente. En la segunda parte de este verso 30 dice, y enseguida le hablaron de ella. Y el Señor Jesús, pues no dijo, pues hay que se mejoren, ¿no? Ahí le dan mis saludos después, sino que de inmediato se acerca. ¿Verdad? Dice el 31. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Y eso, bueno, pues es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuántas veces nos dicen acerca de una necesidad? Y a veces ni siquiera lo registramos. En el mejor de los casos nos ponemos a orar y después de 2, 3 días ya ni nos acordamos de aquella necesidad. No, el Señor Jesús fue, ¿verdad? Se tomó el trabajo de ir a donde estaba, la tomó de la mano y ahí estuvo hasta que se levantó, ¿verdad? Entonces, eso pues es algo que también nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Que cuando hay una necesidad debemos actuar en ese preciso instante. Si tenemos que ir a ver a la persona, pues hay que ir a ver a la persona. No buscar pretextos, sino buscar la manera de no hacerlo. Y después de eso, darle seguimiento. A ver qué pasó con esa persona, cómo sigue, qué me cuentas, ¿no? Y glorificar a Dios cuando tenemos una respuesta positiva de parte de Él. Y además de esto, aquí vemos algo importante de la suegra de Pedro, y es que una vez que ella se sintió bien, se levanta y se pone a servir, ¿va? Tampoco le busca mucho, no le da mucho tiempo, de inmediato se pone a servir. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos recibido un milagro, hemos recibido un favor de Dios, se han movido las cosas de la manera que ni siquiera esperábamos que ocurrieran
Y ya que pasa, seguimos con nuestra vida, ¿no? De inmediato esta mujer se pone, reconoce, ¿verdad? Reconoce el autor de esta sanidad y se pone a servir no solamente al Señor Jesús, sino a todos los que venían, toda la comitiva que venía, que acuérdense que el Señor Jesús no viajaba solo, ¿verdad? Sino que venía siempre con un montón de gente, pues a todos ellos se puso a servirles la suegra de Pedro, una mujer realmente admirable, ¿verdad? Vemos que ella tenía esta, buena disposición. Entonces vemos que Jesús, por un lado, tiene la disposición de sanar y por otro lado, la suegra tiene la disposición de servir. Es agradecimiento. Agradecimiento. No es otra cosa más que agradecimiento, es lo que nos debe mover para toda la obra que el Señor nos encarga. Lo que nos mueve, pues, es el agradecimiento. No que alguien te lo pida, no que alguien te lo mande, sino que, pues, con un corazón agradecido, lo menos que puedes hacer, pues, es servir, ¿verdad? Bueno, pues muy bien, lo vamos a dejar aquí. Ya lo que nos queda es la aplicación personal. La vamos a ver un poquito más adelante, la siguiente semana. Pero hasta aquí vamos muy bien. Me gusta mucho este programa en que estamos analizando verso a verso todo lo que hizo el Señor Jesús en esta primera parte. Después vamos a ver la enseñanza, después vamos a ver las parábolas, pero en esta parte de la vida, ¿verdad? De los hechos del Señor Jesús, pues es muy interesante ver cómo el Señor se manejaba en esta tierra con sus discípulos. Y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Que el Señor los guarde, los bendiga. Nos vemos la próxima semana para que podamos aplicar esto que hemos estado viendo del Señor recorriendo Galilea a nuestra propia vida. Bueno, pues hasta luego, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones, hasta luego.